Bienvenidos a todos. Esto es Construir TV Noticias. Ya sabes, tu pausita de media hora en donde te informás, aprovechás para tomar algo rico porque la verdad es que estamos teniendo días de mucho frío. Toda la semana prevista de esta manera con mucho, pero mucho frío, máximas de hasta 12, 13 grados, así que abrigarse. El pretexto es vernos a nosotros, estás informado y la mirada, por supuesto, siempre puesta en los trabajadores. Y hablando de trabajadores, hay un conflicto que nos tiene preocupados a todos. Estamos hablando de los 19 días que lleva, en realidad, paro en una parte, lockout en otra, pero lo cierto, interrumpido de manera irregular el transporte, la línea 60. Allí hay un conflicto de trabajadores. Vamos a estar hablando con el delegado de la línea 60, uno de los delegados. Estamos hablando de Iván Isa. Iván va a estar charlando con nosotros y de esa manera poder entender un poco cuál es el conflicto. Porque lo cierto es que muchas veces te enteras de la consecuencia, te enteras de que no está la línea 60 funcionando. 250.000 pasajeros usan diariamente esta línea. Pero ¿por qué pasa esto? Te vas a enterar aquí. Equipazo, señores, por delante. Bienvenida a la señora Sofía Caram. Hola Fede, buen día, buenas tardes, mejor dicho, buenas tardes para todos. Otro conflicto y otra consecuencia. La consecuencia es que mañana hay un paro docente en la capital federal. Atenti, tus pibes no van a tener clases mañana, todos los sindicatos van a parar. La causa tiene que ver con una tragedia, con el asesinato de un chiquito de 5 años que concurría a un jardín del barrio de Flores, Agustín Marrero. Te vamos a contar todos los detalles, un crimen y 2 maestras separadas con toda una cuestión respecto de los protocolos a llevar adelante. En estos casos te contamos todo en un ratito. Tenemos más, hay más equipo. ¿Por qué? Porque tenemos al cupo masculino, el gran Valmiro Mainetti. ¿Cómo le va, Mainetti? ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Noche de Copa Libertadores. River recibe a Guaraní en el Estadio Monumental por el partido de ida por una de las semifinales de este torneo continental. Muy bien, señor, todo eso y mucho más, por supuesto. Te sabés que tenés el trabajador del día, el viral del día. Vas a ver unos videos que se han intercambiado entre los jóvenes que trabajan con Lustó y los jóvenes que trabajan con Rodríguez Larreta. A ver qué te parece en la película Troya allí y a partir de ahí dramatizar algunas cuestiones. Vamos a ver si te divierten o no, qué sé yo. El concepto humor a veces se va perdiendo. Vamos a presentar como corresponde a nuestro invitado y hablamos del conflicto en la línea 60. Claro que sí, Fede. Nuestro invitado es Iván Isa, tiene 42 años. Es su primer mandato como delegado de la línea 60 de colectivos desde agosto de 2013. Es hincha fanático de Huracán. Bienvenido, Iván, gracias por estar. Muchos trabajadores, una línea que lleva 250.000 pasajeros por día, es una de las líneas que más recorrido hace por los ramales que tiene, por lo tanto, realmente quienes usamos el transporte público nos vemos afectados, pero allí hay que parar un poco y empezar a preguntarse por qué llevan 19 días de conflicto. A ver, te pido, Iván, que nos expliques primero cómo arranca esto, para entender un poco cómo viene la cosa. Bienvenido. Hola, buenas tardes, bienvenido. Bienvenido. Gracias por invitarme. Un placer. Primero. Bueno, el conflicto se dispara a través del despido de un compañero, que el día 24 del mes pasado. Pero ahí, a partir de ahí se desata el conflicto. Nosotros veníamos teniendo conflicto con la empresa desde que DOTA, que es el grupo empresario, tomó Monza, la línea 60, la clásica línea 60. Venimos teniendo distintos conflictos a partir de esa época hasta... Y por eso paros, y habrán escuchado siempre cada tanto aparecen esos problemas. Pero nosotros encontramos una forma de lo que nosotros siempre pedimos dentro de nuestros reclamos gremiales. Hay es lo mínimo, son que se respete el convenio colectivo de trabajo o la ley de contrato de trabajo, que es el piso básico para cualquier trabajador. Encontramos una forma para no molestar al usuario, que consideramos que es un trabajador igual que nosotros, que es el no cobro de boleto. Entonces se presta servicio, pero no se cobra el pasaje. Esa es la forma de nuestro reclamo. La empresa, ante esa circunstancia, intentó frenar eso por todos los medios. A ver, arranca con un trabajador despedido. Nosotros lo hemos dado como información cuando la línea estaba teniendo esta modalidad de protesta. Nosotros también informábamos que era por un trabajador. Hay un momento en el cual se plantan la patronal, por así decirlo, DOTA, dijiste que se llaman, sí. Y no los dejan salir. A partir de allí ustedes denuncian lockout. Y después los quieren obligar a firmar un papel y a partir de allí también despiden a ¿cuántos trabajadores más? 48. 48. Nos dan un listado de 48 y fueron llegando los telegramas a medida que fue pasando el tiempo. Y todo esto en estos 19 días, perdón, Sofía, así la gente se ubica en qué punto estamos del conflicto, para que se entienda, ¿verdad? Sí, Vamos sí. bien.
Sí. Digo, ¿qué aduce ahí la empresa? Porque si echa a 48 trabajadores, ¿cuál es el motivo aparente? O por lo menos el motivo formal. Dicen que se violó una consignación obligatoria que se había firmado el día 25, el viernes a la tarde, de la cual nunca nos enteramos. La empresa el sábado de la mañana pone el papel, estaba firmada por un ministro que se llama, no es ministro, un funcionario del Ministerio de Trabajo que se llama Caneto, que es el que se encarga de las relaciones. ¿Ustedes no recibieron formalmente esa notificación? Y no notificación, y pegaron unos papeles que podía haber sido la receta de mi abuela de algo y estaba firmada por este hombre. Y con eso nos corrieron como que habíamos violado esa conciliación obligatoria, de las cuales no había firma ni de la parte sindical ni de la parte empresaria. Vamos a cuestiones, Iván, que sucedieron hoy. Hoy a la mañana, presencia policial en una de las sedes, en la de Constitución. Constitución. Sí. De allí ustedes marchan para continuar con la protesta y plantearlo directamente hacia dónde y en qué quedó la cosa. La policía en la madrugada de ayer sitió a través de un oficio de servir y cubría de la jueza, que había que garantizar, el primer oficio que dio la jueza fue garantizar el funcionamiento de la empresa, el normal funcionamiento de la empresa. Y salían 10 colectivos nada más, y eso no es el normal funcionamiento. El normal funcionamiento es que todos salíamos a trabajar, lo que pasa es que la empresa no quería que no se cobrara el boleto. A partir de ahí vuelven a tener otro oficio de la jueza, que es que se cerque el perímetro de la empresa y se controle lo de las entradas y las salidas, cosa que no sucedió. La policía lo cercó, lo sitió y tenemos 25 compañeros que todavía están ahí adentro y nadie puede entrar ni salir. Ahora, en este momento. En este momento está vallado y demás. A partir de eso estuvimos toda la noche ahí en vigilia con nuestros compañeros adentro y a la mañana salimos a cortar el puente Pueyrredón, casi como un acto de desesperación para ser oídos por esa situación. No por el reclamo gremial, porque entendemos que eso se resolverá en el Ministerio de Trabajo y con la patronal. Pero acá lo que está pasando es irregularidad de la policía. Por eso ustedes denuncian que es un lockout patronal y no un paro, digamos, porque ustedes quieren salir a trabajar, pero la empresa no les está permitiendo sacar los colectivos. Y esa es la modalidad del lockout, es decir, es un delito penal, pero es la coacción del empresario hacia el trabajador para que no realice su trabajo en una fábrica, en este caso en manejar el colectivo, que es un servicio. Lo que dicen desde la patronal es que ustedes lo que están pretendiendo con todas estas medidas es armar una cooperativa y de alguna manera boicotear al empresario. Sí, dicen eso, que queremos estatizarla, que queremos que la hemos robado, dice el presidente de la empresa, así como si un trabajador pudiera robarse una empresa, como si nos llevamos los muebles, no sé, que se roba una empresa, es una cosa más compleja que una cosa material. Es imposible, entre empresarios sí puede ser que se roben las empresas, pero nosotros no. Todas esas excusas son para desviar el eje del tema. El eje del tema es el conflicto nuestro gremial que venimos teniendo hace rato y los despedidos son parte de ese desvío. Al poner ellos, al mandar estos telegramas de despido, todo el tiempo están diciendo por distintos medios que estos despedidos ya están reincorporados y demás. Sí. Y esos despedidos son despedidos que la empresa puso dentro de cuando se inicia el conflicto, pero no tienen nada que ver con el tema por el cual se inició el conflicto. Eso es para desviar el eje. A toda esa ensalada le ponen esto, que quieren tomar la empresa, que son unos delincuentes, que son 10 tipos que no dejan salir a 1000 trabajadores. Nosotros 10 paramos a 1000 personas, como si eso fuera posible, que quieren trabajar supuestamente. Y los compañeros sí que quieren trabajar y estamos todos organizados, pero nuestra medida es no cobrar el boleto por los compañeros que tenemos despedidos. Y algunos por enfermedad, por discriminación, que están en condiciones de manejar, pero que la empresa los despidió de la peor manera. Inclusive tenemos el reconocimiento del Ministerio de Trabajo sobre esos despidos, pero ellos dicen que no pueden hacer nada. ¿Y hay un pedido formal del Ministerio para que sean reincorporados esos trabajadores que fueron en el inicio de este conflicto despedidos? No, porque el Ministerio es un ente administrativo, no hace eso. Sus dictámenes son como de carácter, son casi de opinión. No son vinculantes, digamos. No es como el de la justicia, que sería como superior y que puede ordenar o intimar directamente. El juez dice, a este señor tienen que reinstalarlo, póngale. Y en cambio en el caso del administrativo dice, este despido me parece que no está bien, pero es una opinión. No tiene forma ni jurídica ni ninguna manera del Ministerio de poder presionar a la empresa para que... La CNRT ha mandado unos comunicados intimando a la empresa que preste servicio, por ejemplo. La empresa no hizo caso. ¿Y la CNRT qué puede hacer como entidad? Nada, tirarle la oreja, decir una multa que es irrisoria aparte. ¿Y cómo sigue, Iván? Porque lo cierto es que yo escucho el planteo que me estás haciendo. Sé que vienen de una asamblea en este momento, que vos estás volviendo de una asamblea, ¿es correcto esto? Sí. Estaban bien. ¿Cómo sigue? ¿Qué van a hacer?
Bueno, ojalá tuviera una salida, todos esperamos que esto se resuelva para bien, pero la empresa, tanto la empresa como el Estado se ausentó, pues no tuvimos respuesta ni de la Secretaría de Transporte ni de ningún lado. De la empresa tampoco y de nuestro sindicato tampoco. Por lo tanto, ¿cuáles son las vías de negociación que van quedando si no cierran toda la... Su sindicato es la Unión Tranviarios Automotor. La UTA, sí. Y no tuvieron respaldo de la UTA. No, ni respaldo, ni respuesta, ni nada. Y cuando van cerrando todos los caminos, es como arrinconar un animal contra un borde, contra una esquina. No es una cuestión de buenas o malas intenciones, o de formas, o de sentarse a negociar. No, ese es el problema. La condición para sentarse a negociar es ahorcarnos y después negociemos. Y en esas condiciones, y entonces el derecho a huelga, o el derecho, y aparte lo que estamos pidiendo es el convenio colectivo de trabajo. No es que queremos estas barbaridades de tomar la empresa, ni todo esto que dicen son cosas básicas del derecho laboral básico, que es el piso mínimo inclusive. ¿Qué pasa con los compañeros de otras líneas? La verdad es que no sé cómo se maneja la cuestión. A lo mejor en medios de la comunicación a veces pasa que uno es solidario con otros medios que uno sabe que están en conflicto. ¿Qué pasa con otras líneas de colectivos? No sé, se me ocurre, ¿existe esto? En otras líneas es más complejo. Acá hay una tradición de organización importante, digamos, donde los compañeros forman comisiones, hay comisión para eventos, para cuando se hacen cosas con la familia, comisión de prensa. Eso es lo que se conoce como la organización sindical. En otras empresas, menos del grupo DOTA, no existe tal cosa porque en la más mínima opinión, ni lejos de pensar una organización de este tipo, sino que en la más mínima opinión de un reclamo. Por ejemplo, hay un caso del compañero Germán Amor que trabaja ahora actualmente porque fue reinstalado por la justicia en la línea 135, que es del Grupo DOTA. Su reclamo era, y era individual, ¿no? Su reclamo era por una cortina que tiene, ¿viste cuando se maneja que tiene una cortina acá porque el sol molesta? No le querían poner esa cortina y no le daban la espera. Los 10 minutos que tenía que de cabecera a cabecera para parar, ir al baño y, no sé, tomar un café y volver a salir. Como no le querían dar eso, él insistía en ese reclamo y fue despedido. Eso sucede en las otras líneas del Grupo DOTA. No se puede opinar ahí, digamos. No es que es en el ámbito laboral en general, y ahí ya me explayo más, no es solamente en el ámbito solamente del transporte, sino en Fabril o en cualquier rama que se quiera. No es una democracia, no es donde uno va opinando sobre la vida o sobre las cuestiones que le interesen en el ámbito del trabajo. Eso le cuesta, a cualquier trabajador le cuesta el trabajo. ¿Sabes qué estaba pensando, Fede, Iván? Imagino que la empresa de alguna manera está jugando al desgaste. La verdad es que se te nota cansado, Iván. Imagino que un conflicto de tantos días debe ser extenuante. O sea, imagino que ustedes lo que quieren es laburar. ¿Cómo piensan que pueden afrontar estos días que vienen? Porque, insisto, no es lo mismo una protesta el primer día que el día 25, ¿no? Claro. Totalmente. Acertaste con eso y espero que no hayas sentido el olor a sucio también. No, para nada. El cansancio por uno se ve, el olor no tan cerca, no se ve, ustedes están perfumados. Pero eso es verdad. Y va en relación a lo que les estaba contando antes. Con respecto a eso, al ponerte en ese rincón, no hay opción, hay que resistir. Es que es agotador, un conflicto tan extenso es agotador. Porque vivís de eso. Y claro. No es que uno tiene dinero, no sé, en algún lugar, el salario cubre las necesidades mínimas del trabajador, su vida, mantenerse vivo nada más. ¿No hay nadie de la empresa que hoy pueda ser a lo mejor un lugar en donde se pueda hablar? Digo, si no es, vos me hablas de DOTA y DOTA es como nadie en definitiva, DOTA. ¿Quién es DOTA? Para entender quién no está hablando también. ¿De quién hablamos cuando hablamos de DOTA? Y el único accionista importante que conocemos, y por lo menos que yo he visto una vez en una negociación, se llama Ángel Faija, que es uno de los hijos del dueño, supuestamente. ¿Y no se puede hablar con Ángel? Digo, Ángel ha cerrado la puerta, no hay ningún tipo de línea en donde no se pueda tener algún tipo de diálogo, ¿no existe esto? No, con esas personas porque ellos no se sientan con trabajadores, digamos. Fue una cosa extraordinaria, en una oportunidad que nos sentamos porque el conflicto estaba bastante áspero y había que buscarle una solución y accedió a una reunión en el marco de una reunión convocada por la Unión Tranviaria Automotor. Y ahí fue que lo conocí. ¿Qué otras líneas tiene esta empresa? La 28, que es la línea que es DOTA, 208, porque antes era 208 transporte automotor, eso significa DOTA. La 28, la 101, la 44, la 135, la 5, la 23, la 44...
ahora la 168, bueno, y así son más, casi 40 líneas. Casi un oligopolio. Sí, sí, sí. Nosotros decimos monopolio, pero sí, la forma que se quiera. Por lo pronto, la idea es seguir resistiendo, Iván, si entendí bien. O sea, lamentablemente es resistir ahí, aguantar, a ver si alguna puerta se abre. Básicamente, destacar que es mentira que se reincorporaron los trabajadores que dicen desde la empresa que se reincorporaron. Es mentira. ¿Son cuántos? Reiteremos. En realidad son 53. Ellos les sale mal la cuenta, porque hablan de 48, que son los despedidos que ellos... los telegramas de despido que enviaron, perdónenme que me trago así, pero es verdad que estoy agotado. Los telegramas de despido que enviaron después de haber estallado el conflicto. Los últimos, que son los últimos cuando los quisieron obligar a firmar algo que representaba un poco menos que... Una planilla donde decía, el texto decía... si me comprometo a cobrar el boleto. Claro, y ellos se negaron y a partir de ahí es cuando reciben el telegrama. Es así, ¿verdad? Sí, es verdad. El subtítulo de eso es lo que dice el texto, pero el subtítulo de eso es: me comprometo a renunciar a mi derecho a huelga y a no poder opinar ni protestar absolutamente en nada. Eso es lo que había que firmar. ¿Cómo sigue ahora tu día y en tu nombre, por supuesto, el de todos los trabajadores de la línea 60? ¿Cómo continúa esto? Y ahora al volver a reunirme con mis compañeros y nos vamos organizando con grupos donde vamos con cajitas, por ejemplo, a pedir solidaridad a las universidades, a los hospitales, a los pasajeros de otras líneas. Iván, ¿y los usuarios? ¿Qué se le dice a los usuarios? Los usuarios, hay inclusive, en principio nuestra intención es llevarlo y no cobrarles el boleto. Es decir, espero que se solidaricen. Y de hecho hay un grupo de usuarios que se ha organizado, el cual no tengo el gusto de conocer, pero que ellos han tirado unos volantes y demás, y se hicieron eco de y tienen un Facebook, que se hicieron eco de nuestra protesta, pues son gente que labura, que va a laburar en el 60, y no sé, están organizándose y me gustaría conocerlos también, esas personas. Iván, gracias. Ojalá se resuelva lo antes posible, que todos los que quieren trabajar como corresponde puedan hacerlo, que sean reincorporados los más de 50 trabajadores y por supuesto desde acá seguimos informando la historia completa, que de eso se trata también. Bueno, les agradezco y les prometo que vamos a ganar esta pelea. Suerte, gracias. Hasta luego. Nos vamos ahora con Balmi. Dale, Balmi, vamos a cambiar un poquito de clima. ¿Vamos al fútbol? Sí, ¿no? Sí. Claro que sí, Fede. Vamos al fútbol directamente porque esta noche hay Copa Libertadores de América. River Plate y los Millonarios estarán recibiendo a Guaraní en el Estadio Monumental en el primer partido de ida por la semifinal de este torneo. Recordamos, Fede, que hace 10 años que el equipo de Núñez no se encuentra entre los 4 mejores del torneo. Y el partido de hoy es el primero en el que los Millonarios jugarán sin Teo Gutiérrez y en el que el jugador elegido por Gallardo para reemplazarlo, hablamos de Tabaré Viudés, no podrá debutar hasta que no se resuelva la situación del colombiano. ¿Qué tiene Viudés? Tabaré Viudés, jugador uruguayo, es el elegido por el muñeco Gallardo para reemplazar a Teo. Hasta que no se libere el cupo de extranjeros que ocupa a Teo Gutiérrez, Tabaré Viudés no podrá debutar en River. Recordamos, a partir desde las 14 horas de hoy, toda la zona aledaña al Estadio Monumental está restringida al tránsito vehicular. Así que esta noche, Copa Libertadores de América, River recibe a Guaraní. Fede, por otro lado, la Argentina sigue cosechando medallas en los Juegos Panamericanos que se están desarrollando en la ciudad de Toronto. En primer momento, Axel Hack y Diego López en remo sumaron una medalla de oro y minutos más tarde, en canotaje, Rubén Rézola y Ezequiel Di Giacomo también sumaron otro oro. Hasta hoy, la Argentina tiene 4 oros, 10 platas y 7 medallas de bronce. Pará, y patín que sigue brillando, es genial, Sofía está muy feliz, su cuerpo pide patín. ¿Cómo está tu cuerpo, Sofía? Pidiendo patín artístico. Vamos, más en esta vez, mira que patín carrera, mira. atrás, muy bien. Ay, qué lindo. Qué emoción. Lo que salen esos patines, esta la vendió hace poco a los patines que no usaba. Cambió la bicicleta. Está muy bien. Vamos a cambiar de tema y de clima ahora. Vamos a hablar de lo que va a suceder mañana. En realidad, lo que va a suceder mañana es la consecuencia de una historia que arranca con una historia tremendamente trágica, el fallecimiento de un nene producto de la feroz golpiza que recibió por parte de la pareja de su mamá.
A partir de allí, ¿qué no funcionó? Hay alertas que deben funcionar en torno a los niños. En los hospitales hay un protocolo que cuando reciben un nene con determinado tipo de golpes, deben avisar a la justicia. Bueno, en los colegios tiene que pasar lo mismo. Cuando un nene recibe determinadas situaciones que claramente para un docente, para alguien que está habituado a manejar este tipo de problemáticas, lo ve, debe alertar a la justicia, porque los niños lamentablemente son rehenes de todas estas situaciones y los adultos que estamos en torno a estos chicos somos quienes debemos protegerlos y cuidarlos. Hay veces que ni la mamá ni el papá lo saben ni lo pueden hacer y entonces su entorno más próximo a veces resulta la escuela. A partir de allí, este nene muere y entonces empiezan a revisar y encuentran desde el gobierno de la ciudad lo que dicen es, en la escuela estas alertas no funcionaron, no fueron elevadas como corresponde. A partir de allí las corren de los cargos a la docente a cargo del aula y a la directora. Por lo tanto, quedan sin docente. Además, los chicos perdieron un amiguito de una manera tremenda y además perdieron al referente máximo, que es la directora, y a la docente del aula. Apartadas por momentáneamente, temporalmente, hasta que se dilucide bien qué fue lo que pasó allí. Aparece entonces el sindicato de docentes de la ciudad de Buenos Aires, conferencia de prensa mediante sucedida durante el día de hoy, anunciando el paro de mañana. Esto decía Eduardo López, secretario general de la UTE. El primer punto, por supuesto, es justicia para Agustín y para todos los niños y niñas víctimas de la violencia intrafamiliar, social, laboral. El paro es en apoyo al reclamo de los padres, las madres y las familias del GIN 2 del Distrito Escolar 12. Pedimos la inmediata restitución de Alejandra y de Elsa, dos maestras de carrera intachable, con 35 años de carrera docente. No va así. Queremos más políticas públicas para evitar casos como los de Agustín, como los de Rolando, como los de Rodrigo. Por todos estos motivos estamos convocando al paro de mañana e invitamos a toda la comunidad a abrazar a la escuela que está en la calle Avellaneda al 2500, a pedir justicia por Agustín, restitución de las maestras y políticas públicas que garanticen la defensa de los derechos de la niñez y de la adolescencia. Y aparecen aquí sobre el tapete cuestiones que sería bueno que Sofi nos ayude a ver y que tienen como eje la reducción de, cuando ustedes escuchan esto de ajustes en determinadas cuestiones que hacen a la educación o a la salud, bueno, me parece que aquí sería aplicable esto, ¿no, Sofi? Sí, y además está colando la política electoral, Fede, teniendo en cuenta que es la última semana ya de campaña electoral de cara al balotaje. Alejandra Bellini y Elsa Vicova son los nombres de la docente y la directora respectivamente suspendidas mientras se inicia el sumario y por quienes mañana en defensa van a salir los gremios realizando este paro y el abrazo a la escuela, como decía recién Eduardo López. La verdad es que también en la conferencia de prensa de hoy denunciaron la reducción de un sector específico del área de educación en la ciudad de Buenos Aires que se tiene que encargar de asistir a los docentes en este tipo de casos. Estamos hablando en concreto de los funcionarios que se tienen que ocupar de los equipos de orientación. Aseguran desde el gremio UTCetera que antes había en total 350 profesionales y hoy son nada más que 130 los que están trabajando para asistir, insisto, a docentes, a directivos de los distintos colegios de los diferentes niveles de la ciudad de Buenos Aires en este tipo de casos. ¿Cuál es el protocolo que se debe llevar adelante? Se deben firmar actas en donde se debe asentar que el chico llega con determinados golpes que, como vos decías, pueden llegar a ser sospechosos, golpes provocados por un tercero. Aseguran desde los gremios que la docente, que la directora firmaron 2 actas señalando esta situación, pero además que el chico hacía solamente 26 días que iba a este colegio, había empezado las clases muy tarde porque incluso no había conseguido vacantes, con la problemática que ya conocemos
conocemos en la ciudad de Buenos Aires de la falta de vacantes o la dificultad en los niveles iniciales para conseguir un lugar en la escuela pública. Por lo tanto, claro, mirá qué difícil también para una maestra en un aula que por lo general tiene muchos pibes, conocer la problemática de cada uno de ellos, más allá de poder seguir adelante y que tienen que seguir adelante con los protocolos establecidos. No, y además agregan el detalle de que la mamá había llevado alguna vez un certificado trucho con, bueno, una situación que la verdad es que yo prefiero ni repetir, pero una situación del nene que claramente había que explicar de alguna forma y había llevado un certificado trucho. Sí, es que la mamá también incluso está siendo investigada por la justicia por presunto encubrimiento del crimen de Agustín Marrero. Hoy Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gabinete porteño, también Mauricio Macri, recordemos Larreta, el precandidato que va a pelear el balotaje el domingo, dijo que el paro de mañana es político, porque señaló que el sindicato mayoritario, UTE, es un sindicato alineado con el Frente para la Victoria, por lo tanto dicen quieren molestar en la campaña electoral de cara a las elecciones, dicen es campaña sucia. Lo cierto es que mañana, si tenés chicos, no van a tener clase en ninguno de los niveles del colegio en la ciudad de Buenos Aires. Sí, buen momento también para charlar a lo mejor esta problemática en casa, para entender que la violencia nunca lleva a ningún lado y lo cierto es que todos los adultos que registremos ese tipo de cosas, sea o no responsabilidad nuestra ese nene, somos de alguna manera responsables. Vamos a cambiar de tema. Ayer te comentábamos que ya empezó la Feria del Libro Infantil. Este año va a contar con 2 sedes, Polo Circo y Tecnópolis. Polo Circo ya está funcionando. Te vamos a contar la programación de mañana, porque en realidad termina a las 6 de la tarde y no tiene sentido que te relatemos lo poquito que tenés que ver, porque te vas a quedar acá pegado mirándonos a nosotros. Mañana, ¿qué pasa? Si te parece, Fede, entonces repasamos lo más importante en lo que tiene que ver con las actividades de la 25ª Feria del Libro Infantil y Juvenil. Mañana, en la sede de Parque Patricios, en el Polo Circo, de 9:30 a 10 horas, narración de cuentos adaptados de María Elena Walsh para chicos de 5 a 12 años. Otra de las actividades, de 10 a 11 horas, taller Juzbaires y la escuela. Va a haber un simulacro de juicio a cargo de Alicia Caruso, que pertenece a la Dirección de Relaciones con la Comunidad y el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Esta actividad va a ser para chicos de 9 a 12 años. Otra de las actividades también que va a haber mañana en la feria, de 12 a 13 horas, narración Los chicos cuentan a los chicos. Esta actividad va a ser para chicos de 9 a 12 años. De 13 a 14:30 va a haber un espectáculo mágico rock con música de Luis Alberto Spinetta para todas las edades. Y por último, de 16:30 a 17, espectáculo Jambala. 4 artistas se presentan para poner en escena las 4 artes circenses y esto va a ser para los chicos de todas las edades. Muy bien, entonces te recordamos, la sede que está funcionando en este momento es la de Polo Circo en Parque Patricios. Ahí está la dirección. Hasta el 1 de agosto está funcionando y la dirección es Juan de Garay y Combate de los Pozos. Esto es en Parque Patricios, reitero, Ciudad de Buenos Aires. Los horarios hasta el 17 de julio de 9 a 18, del 18 al 1 de agosto de 11 a 19, los fines de semana de 13 a 19. Entrada libre y gratuita. La de Tecnópolis arranca más adelante, no te preocupes que te lo vamos a estar avisando. Vamos ahora a pasar al trabajador del día y en este caso hay que pasarlo al plural. Son los trabajadores del día. Gente solidaria, gente que se preocupa por otra y a partir de allí trabajaron en que puedas bajar una aplicación y ayudar a gente que está en situación de calle. Lamentablemente cada vez más gente en situación de calle y lamentablemente una ola de frío polar que como principal víctima tiene muchas veces a esta gente que está allí. Hay mucho trabajo solidario que consiste en a la noche hacer de repente esto que ves, desde una guitarreada hasta un platito de sopa, pasando por recolectar frazadas y muchas veces no sabes cómo hacer para hacer llegar esto. Bueno, estos pibes lo que hicieron fue básicamente armar una aplicación en donde podés bajarte claramente la Matías Tucci y Joel Dos Santos, bajarte la aplicación, acá está, friocero.org y ahí podés encontrar los lugares en donde todas estas campañas solidarias funcionan de manera que tenés allí puesta la dirección, tenés allí puesta los días en los que funciona, qué reciben, de qué forma podés ayudar y de esa manera que la solidaridad se contagie, que de eso se trata, la solidaridad se viralice. Podés bajarte gratis la aplicación de friocero.org y ahí descargás la aplicación
aplicación creada por estos jóvenes y a partir de allí te informás acerca de cómo ayudar a otros. Está buenísimo. Matías y Joel, los trabajadores del día. No tenemos tiempo para el viral. Nada. Ya escuché a la otra gritando. Te escucho desde acá, Vicky. Horrible. Beso enorme. Nos vemos mañana, ¿eh? Que la pasen bonito. Abríguense y a las 5 de la tarde acá en el canal de los trabajadores Construir TV Noticias te va a estar esperando. Gracias.